Al Palacio de la Moneda, el presidente Boric promulgó la ley de protección al denunciante, afirmando que no puede haber espacio para la impunidad, que es también un concepto que ha venido repitiendo en los últimos días. Esto en el mismo día en que además salió de la Moneda para concurrir a una protesta que había en el lugar y con un megáfono le habló a los manifestantes. Daniel Tiers nos va a contar de esto y más. Dani, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y sumado a lo que tú mencionabas, también acaba de concluir la actividad de conmemoración del Día del Minero y la Minera, así es que ha sido intensa esta mañana aquí en el Palacio de Gobierno para el presidente Gabriel Boric, que sin duda no ha dejado de abordar el caso Convenios todos los días. Terminamos sabiendo nuevas informaciones respecto a este bullado caso, a las distintas aristas que tiene, también las investigaciones que se están desarrollando por parte del Ministerio Público y Contraloría en distintos puntos del país. Y bueno, esta situación también fue abordada esta mañana a primera hora por el presidente de la República en la promulgación de la ley de protección al denunciante, una ley que establece un estatuto para poder ir en contra de los actos que vayan contra la probidad administrativa, busca facilitar las denuncias de delitos o actos irregulares y crea también un nuevo canal de denuncias que va a estar a cargo de la Contraloría y que va a tener la posibilidad de que se haga reserva de identidad de quienes están haciendo las denuncias. Un avance, decía el presidente de la República, en este contexto donde se ha sabido diversos casos de corrupción que por supuesto va en línea de fortalecer las instituciones. Y abordaba en esa declaración el presidente de la República también el cómo se ha hecho por parte del gobierno cargo de lo que está ocurriendo, cómo se ha abordado todo lo que ha ocurrido y lo que se ha sabido en el último tiempo. Hablaba de la salida de algunas autoridades que se han hecho valer, decía el presidente, las responsabilidades cuando corresponde, pero también hacía un contraste respecto a cómo se han abordado los casos de corrupción en gobiernos anteriores. Revisemos las declaraciones de esta mañana del presidente Gabriel Boric en la promulgación de la ley de protección al denunciante. Yo los invito a que nos preguntemos y recordemos cómo se abordaron estos temas en el pasado, con qué actitud, con qué excusas, y cómo los estamos abordando ahora desde la más alta autoridad hacia abajo. En este sentido, hoy tenemos una buena noticia. Estamos promulgando la ley de protección a quienes denuncian hechos de corrupción o faltas de probidad en la administración pública. ¿Qué es lo que implica esta ley? Que va a facilitar la detección de casos de corrupción, pues va a proteger a las y los funcionarios que sean testigos o víctimas de estos hechos y que por diferentes motivos no se atrevían a denunciar, ya sea por temor, por amenazas de represalias o cualquiera de estas. Las declaraciones entonces del presidente de la República respecto a cómo se han abordado los casos que él derechamente ha hablado son de corrupción. También lo ha dicho así el ministro de Justicia, Luis Cordero. Lo han calificado ya de esa forma, pese a que por parte del Ministerio Público todavía no han salido fallos respecto a, por parte de la justicia, digamos, no han salido fallos respecto a la investigación que lleva adelante el Ministerio Público en torno a los diversos casos que han salido de transferencias de fondos a fundaciones que al menos, según lo que sabemos, son irregulares, pero que por supuesto está en manos de la justicia de velar si finalmente ahí hay o no comisión de delitos. El presidente decía esta mañana también que prontamente va a salir la estrategia integral de probidad pública, y así lo han planteado también en las últimas semanas, que no solo se tienen que abordar estos casos en particular, sino que fortalecer toda la institucionalidad para evitar que estos casos se vuelvan a repetir. Y bueno, esta comparación que hizo el mandatario respecto a lo que ha ocurrido en el pasado con casos de corrupción y cómo se han abordado por parte de los distintos gobiernos, también tuvo reacciones en el Congreso. Revisemos las declaraciones de parlamentarios precisamente en línea con esto. Yo creo que en este gobierno sí ha existido firmeza frente a actos que contravienen la probidad, se han hecho efectivas responsabilidades políticas, se ha investigado. En cambio, en gobiernos anteriores, en gobiernos de la derecha, en definitiva, hubo una complicidad con las prácticas de corrupción. Y incluso yo lo llevaré un poco más allá, porque además de sancionar, yo creo que también hay que decir que el Estado tiene la obligación de remover, suprimir los efectos de la corrupción. Y al respecto, el comportamiento de los parlamentarios de Chile Vamos en este hemiciclo ha sido el contrario. Hace poco, no hace muchos meses, se votó acá la nulidad de la ley de pesca, que justamente busca suprimir una norma que nació como producto del cohecho y la corrupción, y sin embargo la derecha la votó en contra o se abstuvo. Entonces creo que ahí también hay una incoherencia.
El presidente de la República no puede desconocer que aquí hubo un diseño para que se pudieran ejecutar estos convenios, para que se pudieran entregar estas platas con mayor facilidad y que no hubiera ningún tipo de control. Entonces, que el presidente pretenda ahora distraer la atención, dirigir las cámaras a otro lado, cuando él es el principal responsable de que esto haya ocurrido todo bajo sus narices y él no se diera cuenta, es inaceptable, es una vergüenza y demuestra que nuestro presidente no está a la altura. ¿Cómo qué viene ahora? Las declaraciones entonces de parlamentarios en el Congreso respecto a lo que dijo esta mañana el presidente en torno a cómo se han abordado los casos de corrupción en medio de la serie de críticas que existen por parte de la oposición, de que ha habido un blindaje, se dice, por parte del oficialismo. Se ha planteado también que deben responsabilizarse también políticamente figuras ya de tonelaje mayor como los ministros de Estado. De hecho, existe, ¿verdad?, esta acusación constitucional que ha anunciado el Partido Republicano respecto a la figura de Giorgio Jackson, y por eso entonces también el hecho de cómo se ha abordado por parte del gobierno, y el presidente destaca también esa situación. Todo en una jornada que ustedes también lo anunciaban, el presidente de la República salió del Palacio de Gobierno en dirección hacia la Alameda, donde había comités de allegados manifestándose, solicitando la posibilidad de poder acceder a una vivienda, y bueno, entonces el presidente sale a conversar con ellos, se ubicó ahí frente a donde están las vallas papales que están cercando el Palacio de Gobierno, se subió a una de ellas y con un megáfono se dirigió a los distintos manifestantes que estaban ahí en la calzada sur de la Alameda, donde le planteaban al presidente la importancia de poder avanzar en viviendas. Recordemos que hay una meta bastante ambiciosa por parte del gobierno respecto a la construcción de viviendas para durante los 3 años que quedan de gobierno, en un periodo que el presidente dice van a quedar construidas 260.000 viviendas. Le planteó esto a las personas que estaban allí en el lugar. Revisemos qué fue lo que dijo el presidente durante esa conversación con los comités de allegados. Cuando dijimos que íbamos a construir 260.000 viviendas, muchos nos dijeron que era imposible. Nosotros les decimos que no solamente vamos a construir las 260.000 viviendas, sino que lo vamos a superar. Y vamos a trabajar en conjunto con ustedes y con los comités. Yo les agradezco y valoro mucho su organización, y les digo que es importante que esté el pueblo organizado exigiendo sus derechos. Y que el gobierno, y esto no son solo palabras, nosotros venimos de los movimientos sociales y no nos podemos olvidar eso. ¡Boris, amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Boris, amigo! ¡El pueblo está contigo! Y aquí están los pobladores diciendo que firmamos con el presidente un acuerdo en el Parque de la Castina, y ese acuerdo se está cumpliendo con este ministro Montes, que no queremos que nadie lo mueva de donde está. Y es un mejor ministro, presidente, de verdad. Trabajamos con él y queremos una conversación que la vamos a tener, ¿no es cierto?, ahí por tiempito, y le vamos a traer nuestra propuesta. Manifestaban entonces el respaldo también a la figura del ministro de Vivienda, Carlos Montes, algunos de los manifestantes que estaban allí, que por supuesto pidieron fotos con el presidente de la República también, y le entregaban cartas y algunos de los requerimientos que tenían también particulares en esta manifestación de los comités de allegados solicitando viviendas en un contexto, como decimos, de corrupción, de caso convenios, donde se destinan recursos que debieran ir precisamente a políticas habitacionales, de mejora de los barrios, en el contexto del Ministerio de Vivienda, que es donde surge finalmente este caso convenios con la Fundación Democracia Viva, estos traspasos de dinero a la Fundación Democracia Viva. Bueno, es en ese contexto entonces que el presidente de la República sale a conversar con estas personas. Le preguntamos también respecto a la importancia de conversar con ellos en medio del caso convenios. Hubo respuesta por parte del presidente de la República y también de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, que lo acompañó en esta visita allí donde estaban manifestándose frente a la Moneda. Presidente, es relevante hablar con la gente en medio del caso convenios, gente que está pidiendo casa. Siempre, hay que estar con la gente, a ellos no te vemos. ¿Le plantearon algo respecto al caso de corrupción, presidente? No, vinieron a hablar en respaldo al plan de emergencia habitacional.
Refiriéndose entonces al plan de emergencia habitacional, respondió el presidente de la República a esta manifestación frente al Palacio de la Moneda, que tuvo finalmente a la presencia del presidente de la República también allí fuera de Palacio, en una mañana intensa para el presidente de la República, con 2 pautas agendadas y esta salida también de protocolo de alguna forma, y que obligó también refuerzos de seguridad frente al Palacio de Gobierno. Claro, ahora no es algo inédito tampoco. Hemos visto que el presidente varias veces se ha acercado a hablar con manifestantes o también con distintas personas que están ahí por distintas causas. Muchas gracias, Daniel. Que te vaya bien.